Voy a hacer una enmienda a lo que había dicho antes con relación a que Mona Sanz parecía de Carrió, y la diferencia no es solo porque una sea muy creyente y él no tanto. Creo que hay razones de tipo... Hasta generacional, ¿no? Es decir... bueno, yo no decía para que se case con Carrió. No. El 1 de abril de 1995 yo me recibía de abogado y de allí entonces en más hemos trabajado... 1985, me saqué 10 años. He trabajado en soledad y, por ejemplo, en el tema de Carlos Saúl Menem, el tema del contrabando de armas a Ecuador, Croacia y un poco a Bosnia, fue iniciado por mí, luego con el impulso periodístico de Daniel Santoro, de Jorge Urienberri, el impulso del fiscal Stornelli, pero había que hacerlo, ¿no? Y había que soportar algunos llamados telefónicos, porque yo no tenía estructura partidaria, ni tengo estructura partidaria. Mi convicción pasa por estar más cerca del débil que del poderoso, ¿no? De cualquier modo, yo la asociación la había hecho porque usted con Lorenzetti, digamos, que lo tiene denunciado. Usted a Freiler también lo tiene denunciado. Y Carrió tiene denunciado a los dos, y creo que hay algunos más que aparecen en toda esta nómina, en la cual coinciden. Entonces me dio la impresión de que andaban por esa ancha avenida del medio de la justicia, en busca de justicia. En la búsqueda de justicia yo no tengo nada en contra de ella, pero digo que no pertenezco a su círculo. No, está claro. Yo he tenido pertenencia partidaria en el viejo socialismo de izquierda y cuando advertí que allí también había una especie de egocentrismo, es decir, primero el cargo y después las ideas, de allí me aparté y seguí siendo una especie de francotirador, un anarquista individual, que además le agradece a un tal Roberto García de haberme permitido ver un programa con Natalia Aguiar donde usted le dio la cabida necesaria a un trabajo extraordinario de una chica muy joven, muy valiente y que se jugó. Y que no tiene repercusión. Y que no tiene repercusión. Es más, vaya uno a saber por qué. Cuando tuve que comprar el libro, se me dijo que no lo tenían porque había que enviar todos los que tenían allí en esa librería a reformularlos, reformatearlos. Entonces le dije, mire, si usted inmediatamente no me vende el libro, yo traigo un escribano público y acá labramos un acta, porque ahí usted tiene no menos de 10 o 12. Así pude comprar el libro de Natalia Aguiar. Bueno, el tema es Lorenzetti, pero digamos, Lorenzetti no en particular con él, sino porque se da una situación, yo no diría de crisis, pero parecida, entre el presidente de la Corte Suprema, el propio presidente de la Nación, sí, y, digamos, una socia fundadora de la alianza o la coalición que colabora con el presidente de la Nación. Esto es un fenómeno nuevo, una pidiendo juicio político, más allá si está fundado o no fundado, si va a prosperar o no, pero convengamos que lo han puesto en una situación complicadísima al propio Macri. Sí, un Macri que en este punto ha tenido una situación, a mi juicio, oscilante. Hayton de Nolasco y el inicio de la gestión Macri, Hayton dice, yo voy a renunciar en diciembre del año que cumpla los 75 porque voy a acatar la cláusula nula de la Constitución Nacional. Este es mi punto de vista. Bien, de pronto hace un amparo. De pronto el gobierno sale y bueno, dice... las mujeres son un poco veleidosas. Yo tengo que pasar siempre este mensaje para que digan que soy misógino, cuando en realidad soy misántropo, pero eso es otra historia. El gobierno en ese momento dice que va a apelar la decisión porque entiende que corresponde que se vaya. Luego no la apela y le priva al peronismo aquello que el peronismo había dicho cuando Macri comete el error de jugar con el decreto para la designación de 2
Bueno, no jugó con el decreto. Hicieron un decreto, lo firmaron y los dos candidatos lo aceptaron. Sí. E iban a jurar por el decreto. Iban a jurar por el decreto. Uno estuvo en contra y opiniones mías volcadas en los medios escritos. Ahora, ¿por qué dice primero Macri que va a apelar para que Hayton no quede? Y entonces, cumpliendo esa especie de pacto de que el peronismo, propiamente dicho, iba a tener un lugar allí, no apela, y días después sale el fallo respecto del camarista de La Plata, donde esta corte revisa lo que en su mayoría había dicho con el tema de Carlos Feit. Exacto. ¿Qué pasó allí? Porque ese tema, los observadores políticos, porque alguien dice, por ejemplo, que Lorenzetti no quiere un lugar vacante porque no puede saber quién va a sentarse allí. Lo que pasa es que en el último tiempo, cuando empieza él a enviar cartas documentos, me parece que entró en el peor juego. Si uno hubiera sido asesor, le hubiera dicho, casi sí, siga hasta el final. Lo que pasa es que viene callado desde hace muchísimo tiempo. Claro, pero... Y la señora Carrió le viene mordiendo las orejas también desde hace mucho tiempo. Y usted mismo también le muerde las orejas en los ratos libres. Claro. Alguna vez en este programa yo señalé cómo era la correlación entre ciertas decisiones del Consejo de la Magistratura, sobre todo en el tema software y en el tema de construcciones, y cómo el Consejo de la Magistratura había permitido el ingreso de gente de la Corte muy del palo de Lorenzetti. Esto sigue vigente. Hay algún juez federal lijo que no ha entendido bien qué tenía que hacer con el tema del Lex 100. Yo aporté 155 documentos y se lo ha tirado a la titular del juzgado número 1, ¿no? Servini de Cubría, que también está, digamos, en una situación muy compleja, porque para los abogados que sé que ven este programa, el fallo de la Corte es para el caso de Hayton. Para el caso de específico del camarista de La Plata, cuyo nombre se me va. Schifrin, gracias. Pero Juan Pedro Diego, como la Corte no es tercera instancia, Juan Pedro Diego pueden iniciar sus planteamientos y ver si llega a la Corte para rectificar eso, y en todo caso ver si puede llegar a tribunales internacionales. Porque aquello que dijo la Corte en el caso Feit fue meridianamente claro. Como no estaba en el núcleo de coincidencias, en el cual yo estuve en contra, es decir, estamos hablando de 1993, creo, ¿no? Es la ley del núcleo de coincidencias que fuerza la reforma constitucional del 94. Como no estuvo en el núcleo de coincidencia, esto no pudo ser tratado. Por lo tanto, es nulo, y nulo en derecho administrativo y derecho constitucional es inexistente. ¿Por qué vino todo esto? Bueno, vamos a algo más cercano. ¿Cómo no? En todo este juicio también está implicado, en alguna medida por Carrió misma, no sé por usted, Sanz. Sanz es un tema que yo no debo tocar y le explico por qué. Así como lo felicité hace un rato por el tema de Natalia Aguiar, yo fui corresponsal del estudio del padre de Ernesto Sanz, que se llamaba Ricardo Sanz, sí con Z, pero no con S como soy yo. Y yo lo traté bastante a Ernesto, y Ernesto es un hombre que ha tomado una posición extraña. Si me atengo al libro de Natalia Aguiar, Néstor sería una suerte de comunicador entre Macri y Lorenzetti. ¿Qué se comunican? ¿Por qué se comunican? ¿Por qué dejó
de ser ministro de Justicia en su momento. Bueno, no quiso ser. No quiso ser, pero yo le mandé, en ese momento yo tenía un trato importante con Sanz, con Ernesto Sanz, y yo le mandé un correo preguntándole y diciéndome de sus reflexiones. Él había prometido una gran agencia contra la corrupción. El otro día, en un notable discurso del juez Moro en un hotel Paquete de Buenos Aires, donde aparecieron una serie de caras que antes estaban en ausencia con presunción de fallecimiento, porque había que mostrarse, ¿no? Moro hizo una cosa estupenda desde el punto de vista de demostrar. Recordemos a la gente que Moro es el juez que ha puesto el dedo y ha encarcelado a infinidad de funcionarios y empresarios de Brasil con el famoso Lava Jato. Y en ese tema, yo le escucho a Moro decir una cosa, sí, que siempre me había impresionado, que hubo manifestaciones en Brasil antes de todo el tema político al solo efecto de luchar contra la corrupción. Es decir, sí, los sectores populares, cosa que en la Argentina yo casi no he visto, y que además era fundamental combatir todas las derivaciones hacia los lugares offshore. Mañana yo tengo una audiencia porque hay un fiscal, Dilelo, que se opone a que yo sea amigo del tribunal, designado así por el juez Torres, en un tema que también tiene silencio de radio, YPF Chevron. Ah, el contrato. El contrato, para decirlo de alguna manera. Volviendo otra vez a Macri, Lorenzetti, Sanz, Carrió, usted refirió a que el tema fue por Hayton, en alguna medida que Macri hizo algún viraje. Me parece. Pero hubo otro viraje importante, porque Macri se puso muy mal cuando Lorenzetti y la Corte decidieron el fallo Córdoba. Sancor, Santa Fe y Córdoba. Santa Fe y Córdoba, sí. Y ahí se generó una situación de que decían que pretendía que Lorenzetti abandonara el cargo. ¿Recuerda? Recuerdo perfectamente. Y hay otro viraje previo que lo relata Natalia Aguiar respecto de la ley de medios. También. Es decir, Lorenzetti desempataba, llamémosle a favor del grupo Clarín, para decirlo claramente. Bueno, no hay otro grupo. Exactamente. No, hay otros grupos. Sí, sí. Sí, pero desde el punto de vista de envergadura. De esa envergadura no. Y dio vuelta al final. Y así nacen las cosas que nacieron, etc. Hay una vinculación muy señalada, porque el libro de esta chica tiene la virtud de que al pie de página, quizá yo sé que, porque le vi el programa, que usted recibió el libro o tenía el libro, pero al pie de página ella da todas las referencias probatorias de lo que dice. Sí. Y además tiene la honestidad de decir una cosa que yo no sabía, que más allá de los juicios morales le atribuye capacidad de trabajo, le atribuye constancia, le atribuye una serie de cosas... De méritos de tipo individual. Sí, a veces le da tantos méritos que uno piensa que es demasiado más importante de lo que parece. Así es, así es. La parte inicial es eso, me descubre un tramo que yo no conocía, aunque algún hombre de Santa Fe me había dicho, antes de asumir él, que tuviera cuidado. Bueno, en fin, recordemos que se iba la corte de la mayoría automática, sí, y entonces toda cara nueva sonaba bien, ¿no? Un poco lo que pasó con Gilles Carbó cuando iba a ser reposo, ¿no? Exacto, el suplente. El suplente. Ahora, y lamento que tenga que estar urgido con el programa, pero hay dos cuestiones que me quedan pendientes. Una, si Macri estuvo casi dispuesto a desplazarlo a Lorenzetti por el tema del fallo de Santa Fe y Córdoba, que le costó lo que le costó al erario público, ¿por qué promovió al patrocinante de Santa Fe, al letrado patrocinante, que era el doctor Rosenkrantz? Y después lo hizo miembro de la Corte. ¿Usted tiene alguna explicación? No tengo ninguna explicación. Es muy buena esto que usted trae al ruedo. Implica aquello que decía el primer dialéctico de la historia, nada es, todo cambia, que explicaría
conocimientos y, según Natalia Aguiar, el tema pasaría por algún sector del radicalismo, no precisamente este muchacho que dijo cosas muy interesantes y que yo pude escucharlo, sino por algunas connivencias que no son del todo claras. Ojalá la Argentina sea alguna vez absolutamente transparente. Y yo seguiré luchando, como he luchado desde el 1 de abril, en que me recibí 50 y tantos años atrás. Hablando de transparencia y antes de darle el angelito, hay una pregunta que la gente se hace, que se ha generado mucho en los medios. Con los tiempos judiciales de la Argentina, con los jueces de la Argentina, Cristina presa este año no va a ir, no sé si irá alguna vez presa y tampoco va a ser inhabilitada políticamente. Parecería que es así. Yo le quiero recordar que cuando el segundo proceso respecto del patrimonio del matrimonio lo inicié yo en Canicoba Corral, quien, por cierto, no encontró nada mejor que cerrarlo muy rápidamente, sin investigar y sin profundizar nada. La historia posterior me dio la razón a mí y no a Canicoba Corral. Doctor, le agradezco, le doy el angelito. Usted nos debe algo, un texto, un material, un libro, un recuerdo, una moneda para la gente que lo ve y lo aprecia y lo convoca cada tanto. Le agradezco su invitación. Este es un programa importante y este es un programa que hizo eso, que me mereció una auténtica felicitación, porque lo que pasó a esta chica y lo que le puede pasar a esta chica merece la protección del periodismo independiente. Bueno, le agradezco y a ustedes los despido con la novedad de que él no tiene nada que ver con la doctora Carrió, más allá de que coinciden en ciertos aspectos, por razones generacionales, no tiene nada que ver, según explicó. Los veo el próximo lunes. Muchas gracias.